Para nadie es un secreto que lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer y demás personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+, siguen enfrentándose al estigma, la violencia, la exclusión y la discriminación en diferentes partes alrededor del mundo. Incluso estas situaciones se presentan en ámbitos como la educación, el empleo y la atención sanitaria, así como en hogares y comunidades. Somos Rainbow Club y sean todos ustedes bienvenidos a este espacio informativo. Hoy me encuentro con mis compañeras Sofía Marín, Laura Hernández y quien les habla, Rosa Romero. El día de hoy vamos a hablar sobre las afectaciones psicológicas producto del rechazo hacia la comunidad LGBT en Colombia. Lamentablemente, las personas que hacen parte de esta comunidad representan un sector de nuestra sociedad que es rechazado y enfrenta sanciones morales, religiosas y legales. La historia nos ofrece amplia evidencia de la discriminación que han padecido y de las injusticias que se han cometido contra este sector de la población. A pesar de que este tema se escucha mucho más actualmente que en décadas anteriores, esto no parece traducirse en que las actitudes negativas y el rechazo social hacia esta población haya cambiado. Así es, Laura. Tristemente, estas actitudes están normalizadas, por así decirlo, puesto que solamente en Colombia se ve mucha estigmatización y rechazo hacia esta población. Hablando de una experiencia cercana, yo tengo una amiga que actualmente pues ella es trans, ¿sí? Ella antes era un hombre homosexual y pues cuando ella salió del closet recibió mucho rechazo por parte de su familia, más que todo por parte de su mamá, puesto que todos ellos son muy católicos. Pues ella, mi amiga, tuvo que ir a terapia y también estuvo por un tiempo medicada. Todo esto para poder sobrellevar su situación. Y pues teniendo en cuenta la experiencia que ella tuvo y que me contó, desde mi opinión más personal, no es justo que las personas te juzguen y te discriminen solo por no tener miedo a ser o a mostrarte tal. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rosa, no es justo. Y sabes, y yo también lo he notado, y es que en la población LGBT en muchas ocasiones no es bien recibida en varios lugares, pero de hecho hay una explicación para la causa de este rechazo. En este caso, desde una perspectiva cognitivo-conductual, la discriminación hacia esta población es un aprendizaje ya que se ha venido adquiriendo generación tras generación debido a un sistema patriarcal que hace que se defina la heterosexualidad como un principio básico de las relaciones familiares y por lo tanto las demás orientaciones sexuales representan una amenaza contra la continuación de la familia tradicional. Sin embargo, que haya una explicación a este rechazo no significa que esté bien y de hecho no hay argumentos válidos que se puedan usar para agredir física o verbalmente a otras personas, independientemente de su género, de su raza, de su orientación sexual, independientemente de todo. Pero bueno, por otro lado, hoy en día las cosas están cambiando porque ya hay más visibilidad sobre el tema. Y en Colombia se han logrado avances significativos en la protección de los derechos civiles de esta población, como lo es el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, el derecho a una pensión y la protección legal contra la discriminación por orientación sexual y de género. Por otro lado, hablemos de la violencia y discriminación contra estas personas. Según el Registro Nacional de Víctimas, la violencia contra las personas LGBT incluye homicidio, tortura, desplazamiento, amenazas, crímenes contra la libertad y la integridad sexual, actos terroristas, hostigamiento, secuestro y otros actos de violencia. Solamente en el 2022, 145 personas de la comunidad LGBT fueron asesinadas en el país. Tenemos un informe de la Corporación Caribe Afirmativo que nos muestra que en el 62% de los casos las víctimas eran hombres homosexuales o personas con experiencia de vida trans. Y aparte de la violencia que sufre esta población por parte de la sociedad, el rechazo familiar es uno de los factores que más los afecta en casi todos sus ámbitos, por lo tanto el sentirse rechazado por motivos de la orientación sexual se ha relacionado con comportamientos asociados al suicidio, ideación suicida o depresión.
Existe amplia evidencia de que los adolescentes que se identifican como gays, lesbianas o bisexuales tienen un mayor riesgo de experimentar estos síntomas y también abusan de sustancias más que los adolescentes heterosexuales. Es casi inevitable que, como ya mencionaste, la depresión no se haga presente en estas personas que sufren rechazo por parte de la sociedad y la familia. Como muestra de esto, según los resultados de una encuesta nacional, el 30% de los hombres reportaron ideas suicidas. El 55% de los encuestados había tenido pensamientos suicidas en su vida y el 25% había intentado suicidarse al menos una vez. Pero mira que también existe un estudio realizado por Pineda y Navarro en 2019 sobre episodios estresantes en la vida de la población LGBTIQ+ colombiana. En este se informa que 2 de cada 3 participantes percibieron algún nivel de estrés debido a su orientación sexual. Se encontró que el estrés en las mujeres estaba vinculado con su relación con los padres y otros familiares. Y para los hombres, el estrés se asociaba a problemas con la policía y con ser agredidos físicamente en un incidente o ataque. Una de las situaciones que se ve afectada a nivel psicológico y físico son los problemas de aceptación en el propio sistema de salud, lo cual les desalienta mucho a buscar tratamientos de adicciones o de otras patologías como lo son el SIDA o el VIH, ya que son unas enfermedades que están totalmente estigmatizadas. Ser adicto es complejo, ser mujer y alcohólica es muy difícil, pero ser homosexual y padecer de una enfermedad o adicciones es todavía más complicado, fundamentalmente porque la sociedad no admite lo que entiende, lo que no atiende a la norma o a sus normas. Sofía, ya que mencionaste lo de las adicciones, tenemos un estudio con una muestra de 175 hombres gays entre las edades de 14 y 27 años en Bogotá. Este estudio muestra que el 36% reportó el consumo de una o más drogas. El estudio también encontró una asociación entre la edad temprana y el mayor riesgo de consumo de drogas. Y reportó que los hombres gays bisexuales que consumen alcohol tienen 3 veces más riesgos de usar una o más drogas. Cabe resaltar que el consumo y abuso de estas sustancias sirve para ellos como un medio que disminuye su malestar psicológico momentáneamente, haciendo que puedan escapar de su dura realidad. Otro factor que se ha visto afectado es el laboral, ya que se evidencia de manera significativa cómo enfrentan estas personas en su ámbito laboral los abusos y las discriminaciones, en campos como la contratación, formación, indemnización y despido. Como consecuencia de esto, las personas LGBT se ven obligadas a ocultar su orientación sexual e identidad de género, también por el miedo a ser despedidos y que no los contraten en otras empresas, lo cual puede provocar ansiedad y pérdida de productividad. Sí, tristemente esto ocurre mucho y aprovechando de que estamos hablando sobre el tema, hemos traído una entrevista que se le hizo a la psicóloga Ana María Balbotín. Ella habla acerca del motivo de consulta de la población LGBT. Ella dice que suele ser un proceso que frecuentemente está avanzando donde ellos mismos ya han asumido su orientación sexual o su identidad de género y que al salir del closet su mayor preocupación suelen ser las consecuencias sociales de hacerlo en público, y ahí ella entra a hablar de la importancia de cómo trabajar el tema de la discriminación, ayudando a trabajar cómo esa persona se enfrenta al mundo para hacer de su vida más fácil y no más difícil. La psicóloga Balbotín recalca que también es importante trabajar con la aceptación de sí mismo para que no haya autocensura por miedo al que dirán. Ella menciona que quienes son más discriminados tienen consecuencias negativas más marcadas que una persona que no se enfrenta a este tipo de situaciones, independiente de la causa de la discriminación. Afirma también que muchas veces se encuentran más patologías o problemas mentales en aquellos que no están totalmente fuera del closet, es decir, con los amigos sí lo están, pero con la familia no, ya que vivir ocultando su verdadera identidad tiene su costo, y el principal es llegar a desarrollar la sensación de llevar una doble vida. En conclusión, como sociedad debemos seguir trabajando para acabar con esta problemática y para esto
¿Cuál sería la mejor solución? Algunos expertos dicen que hay que cambiar la interacción en las personas y transformar la educación. Lo importante es que se ponga el foco en la igualdad desde el respeto a la diversidad y por ello se podría iniciar con la inclusión de educación sexual en las escuelas basada en evidencia científica e inclusiva en términos de diversidad cultural y sexual. De igual forma, es importantísimo que en cuestiones de salud se les hagan las adecuaciones necesarias a los servicios de salud, respetando así las necesidades específicas de las personas LGBTIQ+, y combatiendo el prejuicio y la discriminación. También brindarles capacitación y sensibilización a profesionales de la salud, apuntando a cambios en sus actitudes en el momento de la atención a esta población. Y no olvidemos que la familia es la base de la sociedad y es bien sabido que las personas que sienten apoyo familiar poseen mayor bienestar. Sabemos que quienes tienen apoyo firme por parte de su familia y se desenvuelve tal y como son, tienen más satisfacción con la vida, menos estrés y menos malestar psicológico. Por tanto, es crucial concientizar a los padres. Muchas gracias por estar con nosotras en este primer capítulo de nuestro podcast. Esperamos que este tema haya sido de su interés y que haya más empatía hacia la comunidad LGBT.